El 9 de agosto de 2020, Bielorrusia se convirtió en el centro de atención después de que las elecciones presidenciales desencadenaran protestas masivas y una represión sin precedentes en la nación de Europa del Este. Mi invitado de hoy en The Global Conversation es el primer funcionario del gobierno de Alexander Lukashenko que accede a hablar con Euronews desde que comenzó la crisis. Se trata del ministro de Asuntos Exteriores, Vladimir Makey. Bienvenido, gracias por acompañarnos. La administración de la que usted forma parte ha sido acusada de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos tras la polémica en las elecciones presidenciales del año pasado. Estuve en Minsk y vi la brutal represión contra los manifestantes que salieron a las calles para protestar contra lo que creían que eran unas elecciones robadas. La ONU ha condenado las acciones de su gobierno y ha dicho que los bielorrusos deben tener el derecho de expresar su disidencia. Lamenta las acciones de su gobierno. El problema es que usted y yo tenemos puntos de vista diferentes sobre lo que ocurrió en Bielorrusia el pasado agosto y, por desgracia, hoy las acusaciones mutuas han llegado tan lejos que no hay vuelta atrás. Vemos los acontecimientos del último año desde diferentes puntos de vista. Sí, tal vez las autoridades actuaron en ocasiones de forma excesiva, pero fue una reacción adecuada a todas las protestas no pacíficas y violentas que tuvieron lugar en Bielorrusia el año pasado tras las elecciones presidenciales. Власть иногда действовала и чрезмерными методами, но это была адекватная реакция на те абсолютно немирные акции протеста, насильственные акции De протеста, hecho, которые hubo un проводили intento de golpe de Estado. Por tanto, la actuación de las fuerzas del orden y de las autoridades fue absolutamente adecuada y necesaria. была попытка совершить El destino государственный del país переворот. estaba en juego, Поэтому в тех условиях действия правоохранительных структур и y si действия la власти elección fuera entre el абсолютно destino del país o адекватными estas cosas и de las que необходимыми. hablas, incluidos А los как derechos была humanos, поставлена судьба страны? И если в estoy этой convencido ситуации de que el gobierno de cualquier на одну país чашу весов habría elegido положить mantener la собственную independencia del страну, Estado y la а на soberanía. другую чашу весов вот те вещи, Eso es которые вы говорите, exactamente lo que включая hicieron права las человека, autoridades то bielorrusas. я убежден, руководство любой страны выбрало бы сохранение независимости, государственности и суверенитета своей страны. Именно так поступили и власти Беларуси. Pero han elegido la soberanía por encima de su propio pueblo. Unas 30.000 personas han sido detenidas desde el inicio de esta crisis. Cientos siguen entre rejas hoy en día. La ONU ha pedido la liberación inmediata de todos los presos políticos de su país. Y sin embargo, la gente sigue saliendo a la calle, aunque en menor número. Este movimiento de oposición no va a desaparecer, ¿verdad? ¿Cuál es su plan para salir de esta crisis? Сегодня ситуация в Беларуси Hoy la абсолютно situación en Bielorrusia предусмотрительно es de нормальна, absoluta она normalidad. стабилизировалась и нормализовалась. Se ha establecido y Мы видим таких normalizado, y no existen протестов, о las которых protestas вы que usted menciona. упоминаете. Что касается En тех cuanto a las лиц, которые personas que были fueron detenidas en задержаны el сегодня, pasado, debo то asegurарle должен que вас fueron detenidas por заверить, что delitos y они были violaciones de задержаны за derechos конкретные específicos. преступления и правонарушения. Например, я не думаю, что Por ejemplo, в no creo странах que en los Европейского países de la Союза Unión Europea по-другому estos delitos оцениваются de эти terrorismo правонарушения и se преступления. evalúen de forma 8 актов diferente. терроризма, Hemos tenido связанных 8 casos de с terrorismo relacionados con ataques поджогом зданий, incendiarios с contra взрывом edificios, автомобилей и так atentados далее. con coches 10 bomba, случаев etc. Ha habido блокировки 10 casos de железнодорожных bloqueo путей. de vías férreas Огромное y un количество gran случаев número de bloqueos de блокировки carreteras. транспортного движения. ¿Todo esto tiene una Это все motivación política o también está имеет claramente политическую relacionado подоплеку, или con это violaciones уже de la legislación явно específica связано с de la нарушением República de Bielorrusia, конкретного законодательства, национального законодательства como Республики las Беларусь? agresiones a los agentes de На одной policía y las стороне amenazas a los полицейские, familiares de los funcionarios y agentes de la ley, совершение incluidos los niños? угроз в Todo адрес esto es членов objeto de семьи sanción penal también государственных en nuestros служащих países. и сотрудников правоохранительных органов, включая детей. Все это и в ваших странах, в европейских странах подлежит уголовному наказанию. Аналогично
поступаем и мы в Беларуси. En Bielorrusia también actuamos de la misma manera, así que no se trata de que alguien haya sido detenido injustificadamente. Los que fueron detenidos injustificadamente han sido liberados y están siendo liberados. En cuanto a los detenidos, están siendo juzgados y serán castigados de acuerdo con las leyes de la República de Bielorrusia. И они будут, конечно, нести наказание в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Disculpe que lo interrumpa. Entonces está diciendo que Katsiarina Andreyeva y Daria Chultosova, las dos periodistas condenadas a 2 años de prisión por hacer su trabajo, Mikita Zalataru, de 17 años, María Kalesnikova, Víctor Babariko y su hijo Eduard Babariko, Yuri Siage, Kirill Kasey, Anta Salka, la lista sigue y sigue. Está diciendo que todas estas personas están en la cárcel porque deberían estar allí y no por razones políticas. Я No represento al Poder Judicial ni a la Comisión de Investigación, sino al Ministerio de Asuntos Exteriores, así que no puedo hablar de cada caso concreto. Podemos enviarle la información pertinente que confirma las violaciones de la ley por parte de estas personas en cada caso concreto. подтверждающую нарушение законодательства данными конкретными лицами. Puedo citar algunos nombres: el señor Sinchenko, el señor Avtukovic o el señor Olivenik. Están detenidos todos por actos específicos de terrorismo, un golpe de Estado, sobre lo que, por cierto, los medios de comunicación occidentales y la opinión pública guardaron un vergonzoso silencio. Совершение государственного переворота, о чем, кстати, No es ningún secreto que hace unos días las fuerzas especiales de la República de Bielorrusia, en cooperación con las fuerzas especiales rusas, descubrieron un complot contra las autoridades bielorrusas que incluía un plan para asesinar al jefe de Estado, la eliminación de 30 miembros del gobierno, el internamiento y su posterior asesinato. ¿Por qué la opinión pública occidental y los medios de comunicación de Europa no hablan de ello? Почему об этом не говорит западное общественное мнение и средства массовой информации Европы? Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea han dicho que las elecciones presidenciales del año pasado en su país no fueron libres ni justas. Y muchas potencias occidentales no reconocen hoy a Alexander Lukashenko como presidente legítimo de Bielorrusia. ¿Cómo son hoy las relaciones entre Bielorrusia y algunas de estas potencias occidentales? Sí, por desgracia, en este momento tengo que admitir que nuestras relaciones con la Unión Europea, con Occidente en general, están en crisis. Pero siempre hemos considerado a la Unión Europea como nuestro segundo socio comercial y económico, como fuente de tecnologías e innovaciones para Bielorrusia. Y créanme, en los últimos 5 años, desde el levantamiento de las sanciones contra Bielorrusia, hemos conseguido mucho más que en los 15 años con sanciones contra el régimen bielorruso. Todo el mundo lo reconoce, en el comercio y la economía, en las esferas humanitarias y de derechos humanos, etc. Hoy, lo que tenemos es que incluso organizaciones de derechos humanos muy conocidas como Freedom House, que no simpatiza con Bielorrusia, declaró el 28 de abril que la idea de una Bielorrusia más democrática es ahora una perspectiva más lejana que antes. Estoy absolutamente de acuerdo con esta conclusión. La única pregunta es, ¿por qué ha ocurrido? ¿Por qué Bielorrusia ha retrocedido y gracias a quién? La pregunta es retórica. Está dirigida en primer lugar a los defensores de los derechos humanos en Europa. La Bielorrusia de Alexander Lukashenko sigue teniendo amigos, o mejor dicho, un amigo importante, Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió a Alexander Lukashenko la semana pasada. ¿Puede decirnos algo más sobre el contenido de la reunión entre los dos líderes? Y lo que es más importante, ¿es Rusia su último recurso a la hora de aferrarse al poder?
No se trata de que Rusia ayude al régimen a mantenerse en el poder, en absoluto. Nuestra relación con Rusia está dictada por nuestra situación geográfica y nuestra historia. Rusia es nuestro vecino, es un Estado poderoso tanto económica como militarmente y es un actor geopolítico en la escena mundial, lo que explica la necesidad de establecer relaciones normales y amistosas con esta potencia. Además, nuestras relaciones se remontan al pasado y nos une una historia de contactos humanos de siglos. Esto también es muy importante y hemos conseguido, en el marco del Estado de la Unión, proporcionar prácticamente los mismos derechos a los ciudadanos bielorrusos y rusos. En cuanto a nuestras relaciones con Rusia, estamos interesados en reforzar el desarrollo de las mismas, en primer lugar, desde el punto de vista comercial y económico. Queremos garantizar la igualdad de derechos de las entidades económicas de Bielorrusia y Rusia en el marco del Estado de la Unión. Durante la reunión que usted mencionó, se habló de seguir fortaleciendo el Estado de la Unión, de una mayor integración, del desarrollo de la cooperación industrial, de la igualdad de precios de gas, de los hidrocarburos y, por supuesto, dado que es beneficioso para Bielorrusia, que fortalece su soberanía e independencia, tenemos la intención de seguir desarrollando los procesos de integración con nuestro hermano vecino Rusia. Además, debo decirles sin ambigüedad que las sanciones que la Unión Europea y otros países occidentales están aplicando contra Bielorrusia solo contribuyen a un mayor desarrollo y fortalecimiento de los procesos de integración sobre una base bilateral, y no solo sobre una base bilateral, sino también sobre una base multilateral en todo el espacio postsoviético. Tengo una última pregunta, siento interrumpirle muy brevemente. ¿Cuál es su plan para restaurar la confianza de su pueblo? ¿Tiene algún mensaje hoy para el pueblo de Bielorrusia? Si usted sigue de cerca los acontecimientos en Bielorrusia, sabrá que este mensaje se ha transmitido desde hace tiempo a la opinión pública. En el país hay un diálogo absolutamente inclusivo y abierto que tiene como objetivo la mejora del proceso constitucional y la introducción de enmiendas a la Constitución. Todo el mundo puede participar en este proceso. Antes del 1 de agosto se prepararán propuestas de enmiendas a la Constitución. Luego se presentarán para un amplio debate público. Por tanto, quien quiera participar en este diálogo es bienvenido. Y creemos que solo a través de un diálogo que no se base en intentos de hacer una revolución o tomar el país a través de las calles y manifestaciones, sino que se base en el marco legal del país, puede tener éxito. Solo a través de este tipo de diálogo podremos conseguir tener una verdadera democracia en la República de Bielorrusia, una democracia que no se imponga con palos desde fuera, sino una democracia que madure en la mente de los ciudadanos. Apuesto que hay mucha gente que no está de acuerdo con usted, especialmente los líderes de la oposición en el exilio hoy en día. Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecerle al ministro de Asuntos Exteriores, Vladimir McKay, que haya conversado con nosotros en Euronews. Muchas gracias por su tiempo.